está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, ¿quién te las vino a hablar? Dios, porque eres nuestro pastor. Por eso nosotros hablamos conforme a lo que está escrito. Y hoy traemos un estudio, pero polémico, bello, hermoso. Nosotros tenemos que empezar a entender y aceptar que Dios está en nosotros. Diga, yo lo recibo. Muy importante que tú recibas que Dios está en ti. ¿Y cómo está Dios en ti? Bueno, por el Espíritu Santo que le fue dado. Así que para muchos se piensa que es un atrevimiento decir que yo soy la luz del mundo. Pero el Señor dejó claro que nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Por eso el estudio de hoy se llama Yo soy la luz del mundo. ¿Cómo es que yo soy la luz del mundo? Bueno, porque el yo soy, ese gran yo soy, ese eterno, está en nosotros. ¿Dónde está? Yo recibo que sí, amén. Por eso primeramente doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por mis padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales, verdaderos, desde Samuel o desde el principio hasta Juan el Bautista. Eres el último de los profetas según el libro histórico de Mateo capítulo 11. Desde el versículo 15 o desde el 11 hasta el 17 lo pueden leer. Que dice que Juan el Bautista es el último de los profetas. Si lo queréis recibir, recibidlo. También doy gracias a Dios por el cuerpo de mi Señor y Salvador Cristo bendito, que entregó su vida por nosotros para el perdón de pecado. Por eso no me considero pecador ni llamo a nadie en pecador, porque Cristo murió por nuestros pecados. Yo lo creo y el Espíritu Santo de Dios vino a convencerme de esto. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los apóstoles, porque ellos también entregaron su vida para dar testimonio del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, bendito de Dios. Doy gracias a Dios por tres personas muy especiales de las Sagradas Escrituras, como son Noé, Job y Daniel. Porque está escrito que si hubiesen tres como ellos, solo ellos tres, en la tierra solamente ellos tres serían salvos. Imagínate tú cómo tenemos que tener la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel para que nosotros estemos activos en esta locura de la fe. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, todo el consejo de Dios y revelarnos los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo. Doy gracias al Dios de la gloria por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por cada uno de todos ustedes que están hoy activos aquí en este live, oyendo las buenas nuevas de nuestra salvación. Recibo que todo aquel que pida hoy salud se le dará por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno. Recibo que el que necesite prosperidad también le llegará prosperidad del cielo. Porque todo el que ponga la mirada en Cristo no solamente tendrá salud física, sino también económica, también moral y también espiritual. Porque Cristo es el todo y en todo el Padre de todas las cosas. Por eso recibo en el amor de Dios y en su infinita bondad y misericordia que hoy es un día de grandes bendiciones para toda esta hermosa, amada iglesia en todas partes del mundo. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito.
ósculo santo para toda esa hermosa, amada madre iglesia. Así que yo soy la luz del mundo. Eres luz a las naciones. Nunca dejas de brillar. Con salmos y con canciones lo vamos a comprobar. Hermosos frutos de labios que nos hacen hoy brillar. Con la luz del Dios bendito es mi Cristo el inmortal. El Evangelio de Dios es tremenda medicina que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, que llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Libro histórico de Mateo, capítulo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. ¿Quién lo dice? Yo lo recibo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Para que vean qué? Y glorifiquen a nuestro Padre que está. Vosotros sois la luz que Dios llena de conocimiento, a la vez llena de conocimiento y a la vez llena de conocimiento aún a los sabios de la tierra. Pues vosotros sois la descendencia de Abraham y herederos de la promesa de salvación, como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 2, 14 al 16. Así que por cuanto sois hijos, los hijos participaron de carne y sangre, Dios también en Cristo bendito de Nazaret participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte. ¿Para qué? ¿Qué es destruir? Eliminar, reducido a la nada, no queda absolutamente nada, no dice narguear ni pellizcar. Muy atento aquí. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también en Cristo de Nazaret participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Esto es qué? El diablo. ¿Cuál es el diablo? ¿Qué significa diablo? Contrario, adversario, ¿ve? Aquel que se opone a Dios. Eso es lo que significa diablo. Así que Cristo llevó en su carne los deseos de la carne hasta la cruz del Calvario para que fuesen destruidos. ¿Cómo fueron destruidos? Con la muerte. Es a saber, los deseos engañosos de la carne, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles del Señor, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, Cristo no vino por el Espíritu, Cristo vino. Por eso él le decía a los fariseos, vosotros no sois hijos de vuestro padre Abraham, como decís vos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, la serpiente, Satanás, el primer Adán. Porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades. Y pare usted de contar. Esos son los que están según la carne. Pero los que viven según el Espíritu piensan en amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, perdón,
Por eso es muy importante, ¿dónde estás tú? ¿Por la carne o por el espíritu? Muy importante esto. La gracia nos lleva de triunfo en triunfo para que estemos perfectos en el Señor. Por eso nosotros nos llaman miembros del cuerpo de Cristo. Por eso se le llama iglesia. Porque son hijos del Dios viviente. Bueno, los hijos del Dios viviente andarán según la carne o según el espíritu. Según el espíritu. O sea, en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso muchos no hablan de este tema, muchos ministros no hablan de este tema. Yo sí hablo de este tema porque el que conoce las cosas de arriba puede hablar de estas cosas con claridad y sin vergüenza, al desnudo delante de Dios. Como está escrito en el Salmo 82, versículos del 1 al 6. Dios está en la reunión de los dioses. En la versión original dice, Dios está en la reunión de los jueces. Nosotros, aunque no creamos, hoy estamos aquí en el tribunal de Cristo. Y aquí estamos juzgando. ¿Y a quién estamos juzgando? ¿A los demás hermanos? No, a nosotros mismos. ¿Y cómo nos juzgamos a nosotros mismos? Porque cuando leemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice los deseos de la carne y los frutos del espíritu, entonces nosotros de inmediato, ¡ay, ira! Contienda, disensión, eso está en casi todo, ¿me entiendes? Muy activo. Entonces, ahí nos está juzgando el Espíritu Santo y nos está diciendo, mira, tienes que moderar, tienes que cambiar, tienes que condenar en tu carne estos deseos engañosos. Igual que la fornicación, el adulterio, la borrachera, la idolatría, la hechicería, y pare usted de contar. ¿Sí vamos comprendiendo acá? Por eso, entonces, estamos en medio de los jueces, en medio del tribunal de Cristo. Por eso nos exhortamos unos con otros con amor a la verdad. Entonces, en el Salmo 82, del 1 al 6, dice, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Juzga a Dios entre nosotros? Entonces nos dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Por eso el Señor está apartando y dice, venid a mi derecha, benditos de mi Padre. ¿Dónde están los benditos de Dios? A la derecha de su Padre. A la derecha. Yo recibo que nosotros somos los bendecidos. Por eso no nos decimos que Dios te bendiga, porque tú estás bendecido, tú estás bendecida, la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Por eso somos los bendecidos. Y así como Abraham... ¿Qué quiere decir con impíos? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con impíos? Yo no, lo dice la Escritura, en el Salmo 82, 1 al 6, con los injustos. Con los injustos, sí. Entonces, lo dice la Escritura, muy importante. ¿Quién nos juzga? Dios, el único juez. Por eso aquí no llamamos pecadores a nadie. Entonces dice, ¿hasta cuándo jugaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano y haced justicia al afligido y al menesteroso. Por ahí hay, no sé si ustedes ven en las noticias, casi siempre pidiendo el derecho humano, los derechos humanos del victimario, pero no analizan el derecho humano de la víctima. Entonces es muy importante lo que Dios nos está diciendo aquí. Dios nos dice, dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, el que hace las cosas impíamente, injustamente. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. O sea, aquel que verdaderamente pasó por la tribulación es el que hay que defender. No al que causó la tribulación. El que causó la tribulación, para eso están las autoridades superiores. O no está escrito en Romanos capítulo 13, desde el versículo 1, toda autoridad está puesta por Dios
y vosotros tenéis que estar sujetos a ella. Normalmente cuando hablamos de perdón, se dice que el que sufrió la agresión es el que tiene que perdonar. Pero nunca se dice que el que provoca la agresión tiene que perdonar. Y el perdón tiene que ser de todo, porque el perdón va más allá del amor y el que ama no hace daño. Imagínate tú que una persona se perdone porque le arrancó las manos a otra. Ok. Y esta otra tenga que hacer, no sé, tal vez galletas para sus... Depende de sus manos para... Depende de sus manos para subsistir, para llevar su bocado de comida a la boquita. Ahora bien, esta persona que hizo esto, lo sigue haciendo con otra. Está bien, tú la perdonaste, pero ella tiene que pagar conforme a sus hechos. Está escrito en Hebreo, en el capítulo 10, en el versículo... Que al no hacer daño, él le estaría haciendo perdonando. Al no hacerse daño, él le estaría perdonando. Que no lo practica. Hebreos capítulo 10, del 14 al 17, dice el Señor nuestro Dios, dice, y no me acordaré más de sus pecados, Israel, ni de sus transgresiones gentiles, pero seré propicio a su injusticia. Entonces, Colosenses 3:25 dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay acepción de personas. ¿Ves? Entonces, tiene que saber las personas que van a terminar pagando. Tú lo puedes perdonar por el daño que hizo. La persona afectada, pues lo perdona. Pero va a pagar conforme a sus hechos. Quiera o no quiera, porque Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Entonces, siempre va a terminar pagándola. ¿Qué entonces debemos de cuál sería el mensaje? Bueno, a esta persona que ha hecho este daño, que no lo siga haciendo, porque las veces que lo haga, las veces los va a pagar. Porque tiene que tener capacidad de perdonar a alguien, porque la gente no está perdonando. Así es. El perdón es una ley que es para todos. Claro. Si somos hijos de Dios, es para todos. Claro. Y el primero que tiene que perdonar es aquel que hizo el mal. Porque, sí, por eso que te digo, perdonar Porque es más allá muchas veces estas personas hacen esas cosas porque son resentidos sociales, porque le tienen odio a la sociedad, a la comunidad, por algo que le hayan hecho los padres o por algo que hayan vivido. Pero no lo justifica. Muchas veces, pero eso no lo va no a lo justifica. justificar. Por eso que dice, no hay acepción de personas, porque eso no lo justifica. No lo justifica. Entonces a la final lo van a pagar. Entonces vemos al niño que recién en el vientre de su madre ya vienen sin manos o sin piernas, porque tienen que pagar exactamente lo que han hecho en su vida anterior. Se te devuelve, el mal que tú lances se te devuelve, porque lo demás automáticamente. Eso es lo que está escrito en Colosenses capítulo 3, versículo 25. ¿Qué dice? Al que comete injusticia recibirá de la injusticia que cometió, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas para Dios. Así que es un poco la ley del talión, ¿te acuerdas? Ojo por ojo y diente por diente. Aquel que sacó un ojo le sacan el ojo, aquel que robó le cortan la mano. Sí, pero ese es el justo juicio de Dios, no de nosotros. Claro. No, a nosotros estamos llamados al perdón. Pero Dios, o sea, porque el asunto está, no es que Dios hoy está condenando, no. Dios condenó ya desde el principio cuando empezó a hacer su ley. Cuando Dios estableció su ley, que dijo por decir algo,